peritonitis secundaria, pero digamos dentro del grupo, dentro de anaerobios facultativos y gram positivos son los que más frecuentemente se aíslan. Y si ustedes observan ahí al frente el tratamiento de elección para estas bacterias, pues esa fórmula normalmente que uno ve en unidad de cuidado intensivo de vancomeropenen, y si el paciente tiene falla renal, linezolid-meropenen, pues está totalmente rebatida si usted sencillamente enfoca al paciente desde el punto de vista de lo que le causó la infección y los factores de riesgo. Esta paciente no tiene por qué tener ningún otro microorganismo diferentes a estos. Staphylococcus aureus, epidermidis y enterococo faecium, este último por su característica de ser resistente a la ampicilina. La ausencia de estos en peritonitis secundaria es lo que a nosotros nos indican que acompañar de vancomicina a un tratamiento con un beta-lactámico, me refiero a la formulación comúnmente conocida de vancomeropenen cuando el paciente ingresa a unidad de cuidado intensivo, está totalmente debatida y el cubrimiento inicial para coco gram positivo no se deben realizar. Una vez usted tiene identificado el germen, lo que hace es escoger el antibiótico con el menor espectro. Independientemente si usted inició un antibiótico de amplio espectro, cuando usted tiene el germen aislado identificado con la antibiotipia, usted simplemente escoge el antimicrobiano del menor espectro. Existen múltiples estudios, principalmente en neumonías asociadas a ventilador, en el cual se ha demostrado que el desescalonamiento antibiótico o el cambio de antibiótico a una terapia de menor espectro no tiene absolutamente ninguna incidencia sobre la mortalidad. Es decir, la inseguridad que da a veces de pasar de meropenem a ampicilina sulbatán por el aislamiento, ese paso, ese desescalonamiento antibiótico, no le incide absolutamente nada en la mortalidad de los pacientes. Incluso hay estudios en neumonía asociada a ventilador que la mortalidad en los pacientes que hicieron desescalonamiento, la mortalidad a los 30 días fue mucho menor que el grupo que no recibió desescalonamiento antibiótico. No hubo cambio en la mortalidad a los 14 días y eso básicamente es explicado porque cuando usted da una terapia antibiótica prolongada, se demora un poquito en usted colonizarse por gérmenes multiresistentes y las segundas infecciones que usted hace porque usted tiene X patología que aún no se ha resuelto, lo va a hacer por los gérmenes que están colonizados. Y eso es finalmente lo que aumenta la mortalidad, digámoslo así, diferida o después de los 14 días. La mayoría de los estudios son estudios de casos y controles o a veces cortes retrospectivas, pero ya hay un estudio, un ensayo clínico aleatorizado doble ciego, en que los pacientes fueron asignados a escalonamiento o no, de acuerdo a la terapia antibiótica iniciada. Y también este estudio aleatorizado doble ciego demostró que no hay cambios en la mortalidad de estos pacientes. Es decir, usted lo que hace es darle una terapia antibiótica igualmente efectiva a esa de amplio espectro que usted inició al principio, valga la redundancia, y lo que hace después de eso es simplemente estrechar el espectro de esos pacientes sin causarle al paciente mayor daño. Lo que sí lo beneficia es que se colonice por gérmenes multiresistentes. Entonces, con todo lo que le acabo de decir, ustedes van a tomar, de acuerdo a lo que acaban de escuchar, sí o cuál es la conducta que ustedes consideran más ideal en este paciente. Drenaje percutáneo y luego iniciar ampicilina sulbactam. Bueno, eso contradice la respuesta inicial si usted considera que la sospecha clínica en este paciente, lo que le causó la infección en este paciente es una filtración en la anastomosis. Entonces, si tú drenas percutáneamente a este paciente y le inicias tratamiento antibiótico, pues eso es como echarle agua a un balde que tiene un huequito y parar agua más abajo, eso no va a hacer absolutamente nada porque va a seguir filtrándose, va a haber contaminación de la cavidad peritoneal y usted finalmente lo que va a tener es que con el tratamiento antibiótico va a seleccionar aquellas bacterias que son resistentes. Entonces la conducta ideal es que el cirujano
lleve al paciente a la revisión de la anastomosis, le haga el drenaje quirúrgico, tome las muestras y luego inicie ampicilina sulfatán. Aquellos que iniciaron tratamiento antibiótico de una vez se dieron cuenta que este paciente no lo requería desde el punto de vista que estaba estable hemodinámicamente, porque en el caso de inestabilidad hemodinámica obviamente hay que iniciar tratamiento antibiótico, la demora del tratamiento antibiótico también está relacionada con aumento de la mortalidad y después de obtener el cultivo usted realiza el descalonamiento antibiótico. Bueno, sigamos con el caso. Entonces finalmente este paciente, pues lo que les comentaba, se inició la famosa combinación vancomycin, seguimiento clínico e imagenológico que fue lo propuesto por los médicos tratantes, y durante la evolución pues ocurre lo que normalmente ocurre cuando usted da un tratamiento a una colección. El paciente mejora, disminuye los leucocitos y posteriormente de 3-4 días de tratamiento el paciente vuelve y empeora. Al 8º día del posoperatorio, 5º día de tratamiento antibiótico, comienza a presentar fiebre, deterioro progresivo del estado general, somnolencia, taquipnea, acidemia metabólica, requiere intubación orotraqueal, aunque permanecía aún estable hemodinámicamente. Bueno, dentro de la disquisición de drenaje, no drenaje entre lo recomendado por infectología, finalmente se intentó hacer un drenaje percutáneo, que no era lo ideal, no era lo recomendado, y el drenaje percutáneo fue un drenaje parcial, quedó una colección residual, y finalmente el drenaje percutáneo lo que se aisló fue una E. coli sensible con un ampicilina sulfatán menor a 4. Como ustedes saben, era lo esperado, ¿cierto? Porque cuando usted resuelve esas 3 preguntas, y como vimos desglosando el caso clínico, esta paciente, sin patologías previas, procedente de una zona rural, sin exposición previa al tratamiento, los agentes que se aíslan en cavidad peritoneal no iban a ser diferentes a los que le comenté que hacían parte de su flora normal. Entonces se aisló una Escherichia coli sensible, sin embargo, al médico tratante, al intensivista, le pareció que la paciente con vancomycin debería mejorar y debería haber mejorado la infección intraabdominal por esta bacteria. ¿Por qué no mejoró? Sencillamente la colección no estaba drenado, pero entonces él decidió solicitar lo que famosamente conocen ustedes y han visto, los pancultivos, ¿sí? Que es cultivar absolutamente todo al paciente, todo lo que se asome o se le pueda cultivar, y dentro de eso tomaron hemocultivos que fueron positivos para la E. coli, la misma E. coli que tenía en la colección. Es la misma E. coli la que la estaba enfermando, la misma E. coli que la estaba invadiendo. Cultivo de secreción orotraqueal, ya estaba colonizado por Klebsiella pneumoniae B positivo y también tenía una colonización en la orina por Klebsiella pneumoniae B positivo. Sin embargo, como el meropenem le pegaba a la Klebsiella de la orina y le pegaba a la Klebsiella del pulmón y le pegaba a la E. coli, pues se continuó el mismo manejo antibiótico, incluyendo vancomicina, sabiendo que no había ningún aislamiento de un coco gram positivo en esta paciente. Después de 13 días de tratamiento antibiótico, la paciente fue llevada en 2 ocasiones a cirugía. La primera ocasión se lo comentó que finalmente tenía una filtración en la anastomosis, la cual se corrigió, y en la segunda intervención se tomaron cultivos. La paciente pues estaba hemodinámicamente inestable, ya estaba con soporte vasopresor, acidemia severa, y finalmente se va a aislar lo que les voy a comentar. Bueno, pasamos a la tercera pregunta. ¿Cuánto tiempo la voy a tratar? Como les venía comentando, entre más tiempo usted dé el tratamiento antibiótico, más de lo necesario, mayor daño colateral va a hacer en el paciente. Mayores tasas de que el paciente se colonice por gérmenes multiresistentes propio de la flora que está a su alrededor, de la cama que está acostada, de las barandas de la cama, de las paredes, de la enfermera que entró y no se lavó las manos y luego la tocó, de toda esa flora que está, ese ecosistema que está a su alrededor. Usted, al matarle la flora, le abrió espacio y esos gérmenes van a ser los nuevos colonizantes. Antes de la infección siempre viene la colonización, entonces antes de usted infectarse, primero se coloniza. Para las patologías, digamos, más frecuentemente encontradas en nuestra práctica clínica, pues está totalmente definido los tiempos de tratamiento antibióticos que deberían utilizarse en un paciente
que no tenga algo adicional que le perpetúe la infección. Y, por ejemplo, para neumonía adquirida en la comunidad, 5 días de tratamiento antibiótico es suficiente. Independientemente de que usted elija tratarla ambulatoriamente o independientemente de que usted elija tratarla hospitalariamente, 5 días de tratamiento antibiótico es suficiente. 3 días de tratamiento endovenoso, 2 días de tratamiento oral ambulatoriamente. Incluso para neumonía asociada a ventilador o neumonía nosocomial, los tiempos no cambian. El paciente debe mejorar con una terapia antibiótica efectiva de 5 a 7 días. Solamente en aquellos aislamientos donde hay bacilos gramnegativos no fermentadores, pseudomonas, acinetobacter baumannii, probablemente requieran tratamientos antibióticos mucho más prolongados y la recomendación es de 10 a 14 días. Pero el grueso de la epidemiología de los aislamientos en neumonía asociada a ventilador o neumonía nosocomial requiere 5 a 7 días de tratamiento. No los 14 días que uno normalmente ve, no los 21 días que uno normalmente ve, no los 10 días que uno normalmente ve. Para aquella consulta frecuente, los episodios de cistitis aguda, sabemos que el 60% de las cistitis agudas se resuelven espontáneamente, solamente con una adecuada hidratación. Probablemente no requiera la mayoría de los episodios que nosotros recibimos en nuestra consulta por cistitis aguda, pero si en algún momento decidimos tratarlas, 3 días es absolutamente suficiente para tratar este proceso infeccioso. Las infecciones de piel y tejido celular subcutáneo, 5 días son suficientes, no son 7, no son 10, 5 días de tratamiento antibiótico oral parecen ser suficientes. La histo superficial no requiere tratamiento antibiótico, solamente requiere control del inóculo con medidas locales, curaciones. Y la peritonitis o absceso drenado, hay controversia sobre quienes opinan 3 días, 5 días o quienes opinen que un absceso adecuadamente drenado no requiere tratamiento antibiótico. Si se decide tratarla, la terapia de consolidación antibiótica después de drenaje de un absceso intraperitoneal no va más allá de 5 días. Entonces, finalmente, lo que se le dio a la paciente fue pseudomonas, tanto en sangre como en la segunda muestra que se tomó en la segunda intervención quirúrgica. Y este es el antibiograma de pseudomonas. Como era de esperarse, después de recibir terapia antibiótica con un carbapenémico por un curso de tratamiento prolongado no indicado sin ninguna indicación desde cualquier punto de vista, la paciente finalmente hace selección de cepas resistentes y lo que finalmente se le encuentra en la segunda intervención es un germen multiresistente, pseudomonas resistente a carbapenémicos. Y la última pregunta, y es la que le tienen que atinar, es cuál es el mecanismo de resistencia de pseudomonas que ustedes observaron. Si quieren les coloco otra vez el antibiograma. Bueno, desafortunadamente en pseudomonas, de los antibiogramas que más difícil se pueden leer es el antibiograma de pseudomonas aeruginosa. Básicamente porque todos conocemos que tiene una resistencia natural a múltiples antibióticos dado por la pobre penetración de algunos antibióticos a través de sus porinas, pero cuando tú tienes un antibiograma de este tipo, eso puede ser explicado por múltiples mecanismos de acción. Y dentro de las bacterias, tal vez la que más le gusta recibir plásmidos y mecanismos de resistencia de otras bacterias o que tiene mayor facilidad para ello es pseudomonas. Entonces, por antibiograma no se puede predecir cuál es el factor o no se puede inferir cuál es el factor o el mecanismo de resistencia que está expresando esta bacteria, dado que puede ser explicado por bombas de flujo, dado que puede ser explicado por presencia de carbapenemasas, ¿cierto? O dado que puede ser explicado por una combinación de mutaciones de porinas más BLES o mutaciones de porinas más ANSE. Entonces es muy complicado leer este antibiograma e inferir cuál es el mecanismo de resistencia que está involucrado
pero lo que sí sabemos es que tiene muchas R's para muchos antibióticos, que tiene resistencia a todo el grupo de beta-lactámicos y que aparentemente es sensible a las quinolonas, pero ya tiene un MIC elevado a colistina. En Colombia, principalmente los trabajos de la doctora Villegas, a Pseudomonas, hablando de carbapenemasas, se le han descrito múltiples tipos de ellas. La KPC2, metaloenzimas, las carbapenemasas que más eficientemente hidrolizan todos los carbapenémicos, incluyendo todos los betalactámicos, y hasta el momento en Colombia a Pseudomonas no se le ha descrito carbapenemasas tipo OTS. Y ahí es cuando nos llaman, cuando no hay nada que hacer. Pues no podemos sacar el antibiótico debajo de la manga y no es que usted no le han puesto no es que este es mejor que el otro, porque básicamente, y más con Pseudomonas aeruginosa, el tratamiento cuando tienes un germen multiresistente es bastante complicado. Algo que es muy curioso y era que la esperanza de un nuevo antibiótico para el tratamiento de gérmenes multiresistentes era básicamente tigeciclina. Digamos, no entra aquí para el tratamiento de esta bacteria porque no tiene acción sobre no fermentadores, pero uno observaba que seguía la tendencia de todos los médicos que manejaban normalmente, no, obviamente no son todos, unidades de cuidado intensivo, era que seguían escalonando. Entonces, como apareció un antibiótico nuevo, entonces probablemente este paciente, si tuviera otro tipo de bacteria y no hubiera mejorado, probablemente terminaba en tigeciclina, y si en 10 años sacaban otro, probablemente lo escalonaban, y no se hacía el juicio clínico esencial y básico que ustedes hicieron en este caso. Entonces, como no hay tratamiento efectivo para estos gérmenes, entonces uno comienza a hacer cosas que son las combinaciones de los antibióticos. Porque si un antibiótico solo no funciona, entonces vamos a ver si los dos antibióticos funcionan. Entonces, básicamente hay 3 estudios publicados acerca de ellos, obviamente todas son series de casos, y lo que miraron era cuáles eran los pronósticos de estos pacientes, solamente desde el punto de vista del tratamiento antibiótico. Y lo que observaban, aparte de que el tratamiento empírico inadecuado de estas bacterias, pues aumentaban la mortalidad, pues yo creo que el chance para iniciar un tratamiento empírico inadecuado es bastante grande dado el perfil de resistencia tan amplio. Cuando el segundo tratamiento era inadecuado después de tener el antibiograma, también aumentaba la mortalidad. Pero cuando se comparaba la monoterapia versus el tratamiento combinado, llámese combinar un antibiótico resistente con uno sensible, de acuerdo al antibiograma, o combinar 2 antibióticos sensibles, o si es pan resistente, es absolutamente resistente a todos los antibióticos, combinar 2 antibióticos que usted considere que pueden actuar sobre ella. La monoterapia, es decir, un antibiótico versus 2 antibióticos, aumentaba la mortalidad. Otros estudios han mostrado pues, prácticamente lo mismo. Si usted trata estas bacterias multiresistentes con monoterapia y no utiliza 2 antibióticos para tratarla, al menos uno sensible y uno resistente, la mortalidad de estos pacientes también aumenta. Sin embargo, más o menos la mortalidad de todos estos pacientes van entre el 40 y el 60% en el caso que el aislamiento se haga en sangre. Bueno, entonces para terminar, simplemente este caso es para hacer una reflexión del uso racional y adecuado de antibióticos, el uso por el tiempo indicado o descrito, que es suficiente para resolver esa patología infecciosa de esa paciente, y llamarles la atención de que los antibióticos se nos están acabando, que hace más de 5 o 6 años no hay una molécula con un nuevo mecanismo de acción innovador en el mercado y dentro de 15 años, que es más o menos las que están apareciendo, no van a aparecer tratamientos antibióticos nuevos. Probablemente cuando yo esté viejito y me enferme y me infecte, si no hay tratamientos antibióticos o antibióticos nuevos, probablemente nosotros vayamos a tener este tipo de infección si no se hace un enfoque adecuado de la infección por la cual estemos cursando nosotros. Gracias.